Hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos. Bueno, estamos en comunicación con Pablo Martínez Méndez. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús y licenciado en Ciencia Política por la UBA, profesor de la Maestría en Metodología de la Investigación Científica y en la carrera de Ciencia Política y Gobierno en la UMLA. Hola Pablo, buenas tardes. Hola. Sí, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora te Sí, ¿qué escucho. tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Bien, muchas gracias. hacíamos una pequeña introducción con un tema de Leo Maslía que habla justamente del neoliberalismo, porque conocemos que sos un especialista en el tema. Y bueno, sobre eso queríamos hablar contigo. En primer lugar, para empezar a que nos cuentes qué significa en realidad ser neoliberal. Bien, a ver, la idea es no... A ver, mi proyecto, por decirlo de alguna forma, la movida en la que trato de inscribirme es no pensar, tratar de redefinir nuestra manera de entender qué es el neoliberalismo. Ajá. Porque generalmente estamos habituados a caer en ciertos lugares comunes que yo no sé si son productivos para el pensamiento, que es pensar que el neoliberalismo es una cosa que está allá lejos, ¿no? Que el neoliberalismo es el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitre, el Banco Mundial, una cosa que se originó por allá en Estados Unidos y que nos vienen a imponer. Bueno, el neoliberalismo es eso, pero es mucho más también que eso. Ajá. No es simplemente una doctrina económica que elaboraron un grupo de economistas en algún lugar lejano y que nos vienen a imponer. Es también una forma de producir subjetividad, es una reforma, es la propuesta de una reforma cultural, es un programa político. Digo, mi propuesta es no caer en reduccionismo, de pensar solamente que se trata de una mera receta económica para los países emergentes y ya, porque me parece que ahí le estamos cerrando al diagnóstico de nuestra actualidad, que es que si pensamos que es una receta económica abstracta, elaborada por 3 o 4 economistas, no estamos viendo dónde el neoliberalismo gana adhesión en la población y qué es lo más atractivo que tiene para muchos sectores de la población y por qué a veces gobiernos con proyectos neoliberales terminan siendo votados por la mayoría, porque si fuese simplemente una cuestión económica no se entiende bien por dónde entra en la mentalidad colectiva de la población. Entonces la idea es también redefinir ese concepto, tratar de verlo desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Bien, vos decís que existe una utopía en el neoliberalismo. Sí. ¿En qué consiste? A ver, la utopía, hay muchas interpretaciones de cuál vendría a ser la utopía neoliberal. Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, dice que el neoliberalismo es una utopía científico-matemática. Es como la idea de una utopía matemática que desconoce la realidad, que piensa que la realidad es lo mismo que dicen las fórmulas matemáticas. Dice, bueno, acá el neoliberalismo está siendo reduccionista, reduce la realidad a una fórmula matemática. Uh-huh. Bien, yo creo que el neoliberalismo tiene otro tipo de utopías, que no son simplemente la utopía de una receta matemática, de una fórmula económica, sino que tiene, por más que nos cueste creerlo, el neoliberalismo, si uno lee los neoliberales, los primeros neoliberales, los neoliberales de los 30, 40, que muchos terminan hablando acá en Argentina, terminan haciendo escuela acá en Argentina, aunque no son muy recordados, pero tienen una utopía social también. El neoliberalismo tiene una utopía social, no solamente una utopía científica o una utopía matemática, tiene una utopía social, tiene una utopía de sociedad, tiene un programa para la sociedad, que es lo que ellos llaman una sociedad de la empresa. Hay que hacer una sociedad donde la forma de ordenamiento del espacio, la forma del lazo social, la forma de subjetividad, la forma de ser, esté transida por la lógica de la empresa. Y esto es muy interesante porque generalmente es toda una propuesta justamente para modificar la sociedad y adecuarla a la lógica de la empresa. Una sociedad donde cada individuo sea un competidor, sea un pequeño empresario, actúe como un empresario, más allá del capital que tenga, desde el pobre hasta el más rico, que cada cual actúe y compita y encare la vida como un empresario, como un pequeño empresario, un empresario de sí mismo.
Que sería el caso del papel de la meritocracia, entonces. La meritocracia tiene mucho que ver cuando uno está en el lugar que está por los méritos que ha hecho en la vida, y creer que todo se reduce a un esfuerzo individual. Yo estoy acá por mi esfuerzo individual, ¿no es cierto? Y explicar que todas las salidas que puede tener esta sociedad, al fin y al cabo, son salidas individuales, salidas se sale, se asciende, se está mejor simplemente por el mérito. Eso destruye, obviamente, otros lazos posibles de solidaridad, otras fórmulas de vínculo, y termina siendo que todos compitamos entre nosotros, ¿no es cierto?, a ver quién obtiene más mérito, incluso termina justificando la desigualdad, claro. Porque el que está más abajo, al final es porque no hizo el suficiente mérito para salir de ahí. Cuando el que está más abajo no está por una cuestión individual, está por una cuestión estructural, porque la economía lo necesita más abajo, justamente, ¿no es cierto? Claro, y respecto a eso, bueno, estaríamos en un momento, ¿vos cómo definirías este momento? ¿Estaríamos dentro de ese campo del neoliberalismo? A ver, esa pregunta es muy interesante, porque, a ver, si hablamos de lo que es el gobierno actual, sí, a eso me refiero. El gobierno actual, sino incluso en todo América del Sur, sí, hay gobiernos neoliberales, pero no nos tenemos que quedar simplemente en la crítica económica a esos gobiernos. Es verdad, los gobiernos estos hacen ajustes, reducen, hacen redistribución del ingreso, promueven una redistribución regresiva del ingreso, todo eso es verdad, pero tenemos que ver también dónde estos gobiernos ganan adhesión, a qué tipo de sujeto apuntan. Macri, por ejemplo, cuando gana las elecciones, enuncia claramente lo que es la utopía del neoliberalismo. Dice, yo quiero una sociedad de emprendedores, donde cada cual tenga la oportunidad para progresar a partir de su propio esfuerzo individual. Y eso, en muchos sectores de la población, incluso en los estratos más bajos, ese discurso llega. Incluso hasta el que está más abajo, termina votando ese tipo de discurso, ese tipo de propuestas. ¿Y por qué se instala? ¿Por qué se instala esa? ¿Por qué se instala esta idea, no? Digamos, ¿a partir de qué? ¿De la educación, del Estado? Sí. A ver, se instala a partir de muchos puntos, no viene de una sola dirección. En esto han hecho un trabajo muy grande los medios, han hecho un trabajo muy grande, hay un trabajo muy grande en lo que debe ser la educación. Hoy la educación, ¿cómo la pensamos? A ver, hace 50 años la educación era una herramienta, se la pensaba como una herramienta de inclusión social. Hoy la educación, el ir a la universidad, el ir a terminar la secundaria para obtener el título, incluso hacer posgrado, en muchos niveles está atravesado, me parece a mí que está atravesado por una lógica que es estudio porque estoy haciendo una inversión en mí mismo, estudio para capitalizarme, como hace un empresario, ¿no? ¿Qué hace un empresario, entendido de una forma más tradicional? Invierte en capital. Una persona que no tiene ningún recurso, no tiene ningún capital, ¿qué opción tiene dentro de esta lógica? Invertir en sí mismo, adquirir saberes, adquirir destreza. Entonces la educación está pensada con esa lógica también. No voy a la escuela la escuela no sirve ya como mecanismo de inclusión social. Mucha gente va a la escuela porque entiende o se educa porque entiende que está haciendo una inversión en sí mismo, como si fuese un empresario, ¿no? Se está capitalizando para después poder ir y competir con más herramientas, con más discurso en el mercado, justamente para tener más mérito a la hora de ir a competir al mercado. Claro, cuando sale en la búsqueda laboral. Exactamente, para mejorar el currículum, para mejorar su posición laboral, la educación hoy es vista como una gran herramienta de inversión en sí mismo. Vos hablás en uno de los artículos de tu blog acerca de efectos de montaje y de contramontaje. Sí. ¿Nos contás un poquito de qué se trata? Sí, bueno, justamente cuando vos me preguntás cómo se difunde esto, cómo se instala esto. Bueno, hay toda una forma, esto yo lo traigo de una literatura, que acá en Argentina todavía no se está hablando mucho de eso, pero hay muchos autores de afuera que hablan de cómo operan los medios. Los medios no simplemente operan bajando línea, como se suele decir. Los medios bajan línea, le dicen a la población lo que tiene que pensar y esto. Yo creo que es mucho más complejo. Los medios no bajan línea, establecen líneas asociativas. Es una operación más compleja. O sea, asocian cosas. Es la idea de que cuando uno piensa en política, enseguida piensa en corrupción, por ejemplo. Como que la política está indefectiblemente asociada a la corrupción. Entonces ahí también te están cortando una herramienta de transformación de la sociedad, como es la política.
los medios establecen que en la política, lo único que puede salir de la política es la corrupción. Y que en todo caso la transparencia en la gestión, la honestidad está del lado de la lógica empresarial. El empresario está relacionado con la eficiencia, con la transparencia, etcétera, ¿sí? Entonces se establecen esas asociaciones que también permiten después que estos tipos de proyectos triunfen, porque si decimos la política es mala, la política es sucia, el que haga política es porque tiene un interés oculto, digo, bueno, entonces que nos gobierne un empresario, ¿no? Que supuestamente es más eficiente, es más transparente, etcétera, etcétera, como sabemos que tampoco es así, ¿no es cierto? Claro, digamos, el empresario vendría a cumplir esa función de que la tiene clara, de que en realidad él se va a dedicar solo a gobernar, no a hacer negocios, porque el negocio ya lo tiene, digamos. Exactamente, no, si ya es rico, ¿para qué va a robar? Claro. En cambio el político o el militante tiene que hacerse, ese sí va a robar. Digo, esas líneas asociativas me parece que hay que combatirlas, hay que distorsionarlas. Y ahí hay otro tipo de militancia que me parece que esta sociedad se debe. Hay muchas formas de hacer militancia política. Una es ir a la calle, salir a la calle, manifestarse, pero también hay que hacer una militancia mediática, si vos querés, que es interferir en los medios, en la línea de asociación que establecen los medios. Mira, yo tengo un colega con el que estoy acá, estamos trabajando ahora estamos editando una revista, y él me dijo una cosa interesante. Me dice, él vivió los 70, y me decía, en los 70 nosotros creíamos que para cambiar la sociedad había que tomar las armas. Y dice, hoy ya no, eso no es necesario, ¿no? Y ni siquiera es suficiente, hay que ir a los medios, hay que cambiar la lógica de los medios, hay que actuar al nivel de los medios, tratando de deshacer, de construir esas operaciones que hacen, esas asociaciones que establecen entre ciertos conceptos, entre ciertas figuras, etcétera. ¿Y ustedes cómo ven la factibilidad de construir este tema a nivel de los medios con el monopolio que existe en este momento? Y bueno, es una tarea que, como te decía, esta sociedad se debe. Es muy difícil. Lo que tiene que también, cualquiera la puede hacer, porque cualquiera que sepa manejar una computadora, que tenga un celular, que tenga una herramienta que pueda conectarse, que tenga acceso a las redes sociales, cualquiera puede empezar a desmontar lo que establecen los medios, estableciendo otro tipo de asociaciones, digamos, discutiendo esta idea de que por qué la política tiene que estar indefectiblemente asociada con la corrupción. Yo no digo que los políticos no sean corruptos, obviamente que los hay, pero no es una conexión necesaria. La política también tenemos que recuperar a la política como herramienta de transformación de la sociedad, porque si no también caemos en la idea de que esto no puede cambiar, esto es así, ¿qué se le va a hacer? Que venga un empresario y administre lo que hay, total la cosa no se puede cambiar, y creo que cuando caemos en esa idea, estamos siendo funcionales también a lo que nos gobierna, y también nos estamos cerrando todas las salidas posibles, ¿no? Estamos en el horno, es decir, cuando caemos en esa idea, realmente estamos cerrando toda posibilidad de cambio. Cuando se ve al neoliberalismo como algo, como el monstruo, digamos, sí. Es ahí donde se produce esta imagen de que, bueno, ya no hay nada más para hacer porque esto ya pasó, ya ganó. Frente a eso, la propuesta entonces sería esta micropolítica. Lo acaba de decir, es una micropolítica. Y tampoco ver al neoliberalismo como un monstruo. El neoliberalismo, sí, es un monstruo, pero también también actúa a nivel de lo micro, actúa en nuestras conductas, actúa en nuestras maneras de comportarnos en la vida, en muchas formas tenemos que ver lo que todos tenemos también de neoliberalismo, no verlo como una cosa externa, digo, para volver al principio de nuestra conversación, sino verlo como una cosa que nos orienta y nos guía en nuestra vida cotidiana. Y a veces se apunta a eso, cuando el gobierno le dice, yo me acuerdo al principio de año, que no me acuerdo qué ministro era, que decía, usted si quiere ahorrar para combatir la inflación, lo que tiene que hacer el consumidor es recorrer diferentes negocios buscando el mejor precio, ¿no es cierto? Sí, sí. La responsabilidad por la inflación, en última instancia, se le están tirando al consumidor. Dice el gobierno, yo no hago nada, de última, si hay inflación, es culpa de los consumidores. Que el consumidor lo que tendría que hacer, que en vez de quejarse por la inflación, lo que tendría que hacer es caminar 200 cuadras buscando un mejor precio. Y ahí se va a bajar la inflación. Cuando todos nos movilicemos como consumidores y todos comparemos precio, bueno, si todos actuamos así con ese nivel de responsabilidad, la inflación se va a bajar. El tema es que el gobierno tira la responsabilidad entonces a los consumidores y se lava las manos. Y aparte esa lógica de caminar buscando precios no vale para todo lo mismo, vale para gente que vive en grandes urbes.
Si uno vive en una gran urbe, sí, tiene un negocio al lado de otro, puede recorrer 3 o 4 negocios y ver cuál te ofrece el mejor, dónde está más barato el kilo de carne. Ahora, gente donde vive en lugares donde una carnicería está a 20 cuadras de otra, no le podés decir tan cínicamente, bueno, caminá y buscá precio, porque a veces no se puede. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces tiran la misma responsabilidad a los que están en la ciudad y a los que viven en pueblos más chicos, que capaz que hay 2 carnicerías y no pueden elegir, no tienen esa posibilidad de elegir entre el precio más barato. Bueno, pero en definitiva están replicando su misma idea de que el Estado no debe intervenir, Claro. son los particulares, la Se tienen que responsabilidad... arreglar los particulares, claro. Y que en realidad ellos son en este momento, bueno, el 80% de los que forman parte del gabinete son dirigentes de empresa, ¿no? Que han pasado. Bueno, esa es otra discusión que hay que dar, ¿no? Esa idea de por qué, bueno, justamente como el empresario está asociado con la eficiencia y la transparencia, o ya hizo la plata en otro lado, ¿para qué van a ir a hacer plata al Estado? Bueno, dejémoslo que pasen, ¿no? Y cuando en verdad las medidas que toman, que se puede tomar, es cuando uno toma medidas es la misma persona y es la misma lógica la que actúa tanto en el Estado como en las empresas, las políticas de gobierno terminan favoreciendo obviamente a las empresas y se actúa con una lógica empresarial y benefician a los que actúan con una lógica empresarial. Entonces me parece que esa discusión hay que darla también. Bueno, justamente ahora yo también estuve participando en eso, estamos tratando de promover la reforma de la ley de ética pública para que se acabe, para tratar de regular esto de la puerta giratoria, ¿no? Que un funcionario pasa de tipo como Aranguren, ¿no? Pasa de dirigir la Shell al Ministerio de Energía. Digo, no, me parece que hay que ver qué está permitiendo que eso se haga y la gente no lo cuestione. Me parece que hay que también discutir, porque Aranguren no necesita que las petroleras, por decir algo, o las porque a veces dicen, no tiene que ser la misma persona porque le pasan el sobre por abajo de la mesa. Yo creo que es mucho más que eso. A veces Aranguren no necesita que le pasen el sobre por abajo de la mesa para implementar el tarifazo. El tipo implementa el tarifazo por esto, porque piensa que las tarifas tienen que estar liberadas y en vez de ser un derecho es algo que es accesible para el que lo pueda pagar. Y lo que hay que discutir es que el gas, la luz, el agua son un derecho, no pueden estar mercantilizados como piensan que tienen que estar. Me parece que hay que darle discusión a ese nivel también. Claro, cuando decía que el tarifazo, otro de los ministros decía que el tarifazo equivalía a 2 pizzas. Bueno, esa es otra, ¿no? Sí. Bueno, se habla con un nivel de cinismo a veces que a uno se le ponen los pelos de punta. Y también eso, ¿no? Esa idea de transparencia que se tiene o de sinceramiento. Bueno, sinceramiento es que, ¿dónde viene el sinceramiento? ¿Qué sería ser sincero bajo esta lógica discursiva? Bueno, que hacer lo que dice el mercado. Si el mercado dice que el gas tiene que valernos 2.000 pesos por mes, bueno, tenemos que ser sinceros e ir y pagar eso. Pero el gas no puede estar bajo una lógica del mercado. El gas es un derecho. Digo, el gas no es, yo no puedo elegir vivir sin gas. Si yo vivo en una ciudad como Buenos Aires o el conurbano y me cortan el gas, ¿qué hago? Yo no puedo elegir vivir sin agua, no es una cuestión de elección como en el mercado que dicen, bueno, si no te gusta, no lo elijas. Claro. Bueno, en el mercado supuestamente hay muchas ofertas, uno elige lo que le gusta. Yo no puedo ir con ese mismo criterio y poner lo que son servicios públicos, decir, bueno, que si no te gusta no lo tomes, no lo pagues, porque yo no puedo elegir no pagar el agua, no pagar el gas, no pagar la luz, porque sin eso en una ciudad como esta no se puede vivir. Entonces son un derecho y tienen que estar subsidiados. Le gusta a quien me parece que esa discusión se tiene que dar. Claro, no está, digamos, es un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado. Exactamente, tiene que estar, bueno, esa es la palabra, tiene que estar garantizado. Tiene que estar garantizado, porque no, si no, es como que, bueno, que lo pague el que pueda. Y ya te digo, no se puede elegir en esta ciudad vivir sin gas, sin agua o sin luz. Es un derecho esencial para vivir, para desarrollarse, para vivir. Sí, para vivir, simplemente. Sí, tiene que estar garantizado. Vos decías que estás trabajando en este momento en una revista. ¿De qué se trata? No, es una revista que editamos con un colega, Andrés Monbrú, de la Universidad Nacional de Lanús. Se llama la revista Perspectivas Metodológicas. Está digitalizada y es una revista que tenemos en la maestría. Nosotros trabajamos, vos mencionaste recién cuando me estabas presentando que soy docente de la maestría en metodología de la investigación científica, y es la revista de la maestría. Tratamos temas epistemológicos, pero también política, sociología, filosofía,
es una revista de la universidad que es muy interesante y le invito a leerla al que esté interesado. Buenísimo. Y en la carrera de Ciencia Política y Gobierno de la UNLA es donde Sí. vos haces esta... Ahí doy una materia que se llama Fundamento de Ciencia Política, que es una materia inicial, como Ajá. el tronco, da un panorama general de lo que es la ciencia política, la historia de la ciencia política como disciplina, cómo se ha pensado la política, cómo se ha hecho una ciencia de eso. Básicamente es una materia de primer año, digamos, ¿no? Ajá. Respecto a este tema, ¿no? Digamos, ¿qué encontrarías pues de diferencia en el proceso neoliberal de la década del 90 con el actual? Bueno, es otra pregunta muy interesante. A mí a veces me preocupan los análisis periodísticos o también de colegas de la academia o intelectuales que dicen esto es una vuelta a los 90. Yo no creo que esto sea una vuelta a los 90. Me parece que ese tipo de reduccionismo nos impide ver qué es lo que tiene esta actualidad de nuevo. Creo que la apuesta que un intelectual tiene que hacer, o un intelectual crítico, tiene que preguntarse, bueno, ¿qué hay de nuevo en esta realidad? ¿Qué tiene de nuevo este gobierno? ¿Qué tiene de nuevo esta actualidad en la que vivimos? No podemos pensar que es un remake o es un regreso así a los 90 como si en el medio no hubiese pasado nada, o lo que pasó en el medio, bueno, se puede saltar y volver en el tiempo a los 90. Tiene relación con los 90, por supuesto, pero tiene cosas nuevas. Que me parece que en los 90 no estaban tan presentes. Por ejemplo, lo que es la judicialización de la política. La judicialización de la política es mucho más, se ha agudizado mucho más en esta época que en los 90. Hoy todo parece que se soluciona vía dictámenes de juez. Y eso es un fenómeno nuevo que está muy asociado al neoliberalismo, porque es otra forma de pensar cómo deben actuar los gobiernos, cómo debe actuar el Estado. El Estado ya no dirige la economía, el Estado no tiene que dirigir la economía. En la racionalidad neoliberal, el Estado simplemente pone las reglas de juego para que compitan, para individuos que ya no son ciudadanos, son competidores, gente que compite entre sí. El Estado le tiene que marcar la cancha, le tiene que poner las reglas, le tiene que crear la estructura jurídica. Y esto lo dice la misma gente de este gobierno, ¿no es cierto? Dicen, nosotros venimos a marcar la cancha, no vamos a decir si un jugador es más grande que el otro, si se generan desigualdades, no, tenemos que marcar la cancha. Y esa idea no sé si estaba tan desarrollada en los 90. Hoy es una idea que es primordial y que me parece que es fundamental para entender esto. Y también cómo se resuelve el conflicto. Antes, cuando había un conflicto, venía el Estado como autoridad, venía el gobierno y decía, bueno, se hace esto. Ahora esa autoridad, nadie quiere pagar el costo político de tomar una decisión. Vamos a suponer un conflicto entre la patronal y los obreros. Antes venía el gobierno y decía, bueno, hay que hacer esto, se llegó a una mesa y se tomó una decisión. Ahora nadie quiere pagar el costo político de tomar esa decisión, entonces ¿qué se hace? Se judicializa. Todo se judicializa. Todo es judicializable hoy en día. Entonces llegamos a un punto donde no hay decisiones tomadas, donde todo se resuelve vía judicial y donde todo se puede aplazar indefinidamente, porque es una cautelar tras otra, es una instancia tras otra y nunca se llega a nada. Fíjate lo que pasó con la ley de medios. Se sanciona y nunca se termina de aplicar porque es una cautelar tras otra y dictamina la Corte Suprema, pero también se le puede oponer una cautelar, entonces se termina judicializando y nunca, es como que siempre estamos dando vuelta en un círculo. Claro, y no se llegó a implementar en definitiva, salvo en algunos aspectos. No se llega a implementar nada, nunca hay falta como la decisión política, no hay decisión política, todo se lo tiran a los jueces, toda la responsabilidad, los jueces cogobiernan hoy en día. Hay que entender eso, que el poder no está en el poder ejecutivo. Los jueces, los medios, la estructura empresaria, está mucho más disperso el poder hoy en día. Nosotros estamos acostumbrados, yo esto siempre lo digo en ciencia política, ¿no? Cuando doy clase, no pensemos al poder como una cosa que uno tiene en la mano y la puede centralizar. El poder funciona en red en una sociedad, está disperso, funciona a partir de múltiples puntos, a partir de alianzas y contraalianzas. No pensemos que con ir a discutirle al Poder Ejecutivo algo ya está, porque el poder está ahí, pero está en muchos otros lados también. Perfecto, bueno, buenísimo, te agradezco mucho y yo les agradezco el espacio. Vamos a estar en contacto. Muy buenas tus ideas, muy aplicables, ¿no? Para poder repensar esto que uno a veces lo ve como un bloque y bueno, tiene muchos aspectos. Exactamente, bueno, yo invito a los oyentes a visitar la página de Facebook de Construyendo al Neoliberalismo, que ahí hacemos ese tipo de análisis más que son más digeribles, trato de escribir cosas que, digamos, no tan académicamente, uno está acostumbrado por ahí
al lenguaje y al discurso de la academia, y por ahí escribe cosas demasiado, digamos, demasiado eruditas, digamos, ¿no? Y a veces también me parece que una de las tareas que nos tenemos que hacer los intelectuales es reinventar un discurso político que pueda llegar a la mayoría de la población y no enclaustrarnos, ¿no es cierto? Perfecto, sí, sí. Nosotros hemos leído el espacio del Facebook y está muy bueno, realmente es muy accesible. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Se nos está yendo el programa, así que vamos a terminar con música. Les agradecemos que hayan compartido con nosotros este espacio. Nos escuchamos el sábado que viene ya con Carla y Marcela, así que nos vamos con León Gieco. Hasta el sábado.